mensaje que traigo para el día de hoy, hermanos, se ha titulado "A cada decisión la voluntad de Dios". Amén. ¿Saben por qué? Porque desde que nosotros nos despertamos en la mañana hasta que nos acostamos, es un constante tomar decisiones. Así es. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Y a veces nos descuidamos y decimos, esta decisión la voy a tomar sola, o lo voy a tomar solo, no la voy a tomar con la ayuda de Dios. Pero esta tarde vamos a conocer por qué es importante tomar decisiones tomadas de la mano de Dios y no en nuestra humanidad. Veamos Esther capítulo 4, versículo 8. Del 8 en adelante. Esther 4, del versículo 8 en adelante. Esther 4 del 8 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Aleluya. Dice así: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargada que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces le dijo Mardoqueo que respondiese en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas y absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aleluya. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Señor Jesús, te damos gracias porque esta tarde nos permites estar reunidos, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Te pido, Señor Jesús, que abras nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor. Te pido también que abras los corazones de las personas que nos escuchan, Señor, para que aprendamos a tomar decisiones confiados en ti y en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía al inicio, hermanos, desde que nos levantamos hasta que anochecemos estamos tomando decisiones, pero a veces somos tercos y empezamos a tomar decisiones en nuestra humanidad y dejamos a un lado a Dios, porque decimos: no, el Señor solamente está para satisfacer mis necesidades porque Él sabe qué es lo que yo necesito, y a veces no nos tomamos el tiempo de decirle: Señor, ¿qué piensas al respecto? O Señor, ¿qué quieres que yo haga? O cuál es la decisión que quieres que yo tome. Y lo más recomendado, como nosotros los cristianos, es que aprendamos a tomar decisiones bajo la providencia de Dios. Hasta la decisión más pequeña es necesario que sea tomada de la mano de Dios y con la guianza del Espíritu Santo. Esther es el claro ejemplo en la Biblia, porque Esther halló gracia delante del rey, se casó con él, y ella tenía que tomar una decisión. Ella sabía que si se presentaba delante del rey a abogar por los judíos, porque los judíos estaban siendo perseguidos, podría morir, porque ya dice ella de que si se presentaba delante del rey iba a perecer, porque quien no lo llamaba el rey no podía estar ahí. Entonces vino Esther y tomó la decisión de arriesgarse y dijo: voy a ayunar y orar 3 días para ver qué decisión tomar, para ver qué hacer y qué no hacer.
Pero ¿por qué nosotros tenemos que considerar al Señor en cada una de nuestras decisiones? En primer lugar, porque somos de su propiedad. No podemos decir que somos personas libres. Somos libres en Cristo, pero también somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él dirige nuestra vida. Dice Salmo 103, sepan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Somos su pueblo, el rebaño por el cual se preocupa. El Señor se preocupa por cada uno de nosotros. El Señor sabe que tenemos necesidad. El Señor sabe qué necesitamos, qué requerimos en nuestra vida. Pero a veces nosotros somos un poco desobedientes y queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. La Biblia siempre compara el cristiano y al pastor o a Jesús como un pastor de ovejas, porque se han fijado que los bastones de ovejas es como un palo recto y tiene el cayado, que es la curva. Entonces, cuando la oveja se descarría o quiere tomar el camino contrario que el pastor le indica, el pastor la agarra con el cayado de su cuellito para que regrese, y con amor. Entonces, así es el Señor con cada uno de nosotros. Cuando ve que pertenecemos a Él y nos estamos desviando, Él con mucho amor nos trae, usa su cayado para traernos. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber de que nuestras decisiones deben de ser regidas por la voluntad del Señor, porque no debemos de permitir que el Señor con el cayado nos jale, porque no sabemos si el cayado nos va a lastimar o si el cayado nos va a tocar suavecito para atraernos al Señor. Entonces, tenemos que aprender a entender, a comprender de que somos propiedad del Señor. Y si somos propiedad del Señor, quien va a dirigir nuestros pasos y nuestras decisiones es el Señor Jesús. Como el pastor cuida y dirige sus ovejas, así Dios dirige nuestros pasos y decisiones. Si nosotros empezamos desde ya a decir al inicio del día, bueno, Señor, mis decisiones están en tus manos, que tu Espíritu Santo me guíe porque soy de tu propiedad y esa es mi confianza. ¿Por qué también debemos de estar seguros de las decisiones, que nuestras decisiones deben de reposar en el Señor? Porque Él cuida de nosotros. Correcto, amén. Cuidó a Mardoqueo de los judíos. Si nosotros seguimos estudiando Esther, Mardoqueo iba a morir, porque el rey dijo que tenían que ahorcarlo por ser judío. Y había alguien que quería hacerle daño a Mardoqueo, que era Amán, que tenía mucho odio hacia los judíos y hacia Mardoqueo. Y Mardoqueo estaba a punto de morir. Y dice Esther 8:15 al 17, que es el que leímos, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Cuando Mardoqueo estuvo a punto de morir, hermanos, la oración de Esther dio fruto. El ayuno de Esther dio fruto. Cuando Esther ordenó a Mardoqueo y le dijo, pon a tu pueblo, pon a tu gente a orar y yo pondré a mis doncellas, era porque sabía que algo tenía que decidir. Vino Esther y se presentó delante del rey y fue a pasearse a modo de que el rey la viera y a ver de que el rey la viera y le llamara la atención, y le dijo, ¿qué quieres, Esther? Y él le dijo a Esther que quería un banquete, y en ese banquete aprovechó para abogar por los judíos y salvar a su tío Mardoqueo. Entonces ahí vemos por qué tenemos que descansar en el Señor. Aleluya. Cuando tomamos una decisión, porque Él cuida de nosotros. Imagínense cómo Dios cuidaba a Mardoqueo, que lo salvó, y salvó a Esther, porque Mardoqueo le dijo a Esther que qué le garantizaba a ella que siendo esposa del rey no iba a perecer, si en su sangre corría sangre judía, podía también morir. Pero el Señor les conservó la vida a causa de la
de la oración de Esther, del ayuno de Esther por considerar la voluntad del Señor en cada una de sus peticiones. Imagínense que hubiera sucedido si Esther le hubiera dicho a Mardoqueo: mira, Mardoqueo, yo no voy a orar, yo no voy a ir a abogar delante del rey por ti, no puedo porque es mi esposo. Imagínense qué hubiera pasado si Esther no hubiera hecho lo que el Espíritu Santo de Dios le hubiera indicado. O sea, otra historia sería la que estuviéramos contando. Así es, sí. Pero el Señor cuida de cada uno de ellos. Bendito Dios, Y así amén. lo podemos ver en diferentes historias de la Biblia. Correcto. Cuando cuidó al pueblo de Israel los 40 años en el desierto. Nosotros podemos decir, eso es algo que imposible, pero para Dios fue muy posible. Y si lo Aleluya. reflejamos en cada uno de nosotros, yo les aseguro que todos los que estamos acá tenemos más de una historia que contar, que la voluntad de Dios ha prevalecido en nuestras decisiones y nos ha llevado a hacer cosas grandes y nos ha cuidado de muchas cosas porque Bendito hemos Dios. puesto Amén. en sus manos nuestras decisiones. ¿Por qué más debemos de aprender a decir la voluntad del Señor y no la nuestra? Porque toda nuestra vida está regida bajo su soberanía. Y este va de la mano con el primer punto. Les dije que nosotros le pertenecemos al Señor. Claro. Cuando uno no es de su propiedad, en este caso nosotros del Señor no nos mandamos solos. Y les voy a poner un ejemplo. Los que son papás aquí y tienen sus hijos, por más que el niño diga, mire, yo quiero hacer esto, yo me quiero ir a jugar, yo me quiero dormir a la medianoche, los papás le dicen, no, aquí yo mando, aquí yo soy el líder y aquí yo decido. Porque los papás saben qué es lo bueno para sus hijos. Y a veces uno, cuando está de los 7 a los 20, 25 todavía, uno reniega, hermanos. Les agarra una renegadera con los papás, pero a medida que uno va creciendo entiende de que es porque los papás quieren lo mejor para uno, desean lo mejor para uno. Y así es con el Señor. Si el Aleluya. Señor nos dirige, si el Señor nos instruye y nos dice dentro de su sabiduría, haz esto, es porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Bendito Dios. La Biblia dice, si las aves del campo, que no siembran ni ciegan, se preocupan qué van a comer, cuánto más nosotros, y nuestro Padre es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nuestra vida Gloria a está Dios. regida por Dios. Sí. Proverbios 19:21 dice, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Así es. Nosotros podemos tener muchos planes, hermanos, demasiados planes, pero a veces es nuestro corazón hablando, y la Biblia dice que no le hagamos caso a nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso. Y cuando a veces nuestro corazón dice cosas o desea cosas que no van de la mano de Dios, es cuando el Señor redirige nuestros planes. O sea, el humano puede tener muchos planes, pero al final quien decide si se van a llevar a cabo es Dios. Amén. No somos nosotros. Él es. Entonces ahí debe de reposar nuestra alma, ahí debe de reposar nuestro corazón, que nuestra vida es regida por Dios. Si nuestra vida es regida por Dios, nuestra única preocupación debe de ser mantenernos en línea y en la mente de Cristo, porque lo demás Él se va a encargar. Imagínense qué fácil nos ha puesto el Señor las cosas. Simplemente necesitamos rendirnos a Él y Él se va a encargar de todo. Es lo único que necesitamos. Eclesiastés 7:14 dice, por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Yo puedo decir, hermanos, miren, en la noche me voy a ir a comer unos plátanos fritos con crema y francés, pero ¿qué tal el Señor tiene otros planes para mí? Correcto. No puedo decir que lo que yo diga o lo de que mi corazón anhele o lo que mi corazón desee es ley. El Señor va a considerar, claro que va a considerar mis deseos, porque tampoco Dios es un Dios malo y egoísta, no, pero el Señor sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Por eso debemos de aprender a descansar el Señor, y en los tiempos buenos, cuando toque tomar decisiones buenas, darle gracias que lo tenemos a Él. En las decisiones malas,
también hay que darle gracias porque lo tenemos a Él. Así es, Porque amén. Él es nuestro consuelo, Él es nuestro Aleluya. refugio. Sí. Entonces, aquí a veces lo podemos comparar a veces como cuando uno va al doctor. A veces uno va al doctor y dice, bueno, me voy a tomar el doctor le receta esta medicina, pero nosotros decimos, no me la voy a tomar porque es amarga. Y hay otros que dicen, no, es que la pastilla es muy grande, hermanos, no pasa. Entonces, pero no es lo que yo quiero. O sea, si de mí no está tomar una medicina amarga o una medicina fea, pero es lo que mi cuerpo necesita para mejorarse. Así muchas veces hay decisiones duras que necesitamos tomarlas y que Dios requiere que las tomemos para que nuestra vida espiritual y nuestro andar mejore. Por eso es que nosotros debemos de saber que nuestra vida está regida bajo la soberanía de Cristo. No son nuestras reglas, porque si fueran nuestras reglas otra historia fuera y fuera una historia triste. Son las reglas que Dios decide que cumplamos. Por eso debemos de aprender a poner nuestras decisiones en Él. En cuarto lugar, su Espíritu Santo nos guía de toda verdad. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, murió y ascendió nuevamente al Padre, dejó un consolador, que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es quien nos dirige, nos ayuda a estar siempre gozosos a pesar de las tribulaciones, quien está ahí al oído, quizás no de una forma literal, pero sí martillando nuestra conciencia. Esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Así es. El Espíritu Santo es quien nos Gloria a dirige Dios. para tomar cualquier decisión. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Bendito Él no Dios. hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Sí. Si nos vamos a Esther, Esther pudo decir, mira tío, yo no voy a ir a abogar por ustedes, no puedo, porque si voy a abogar por ustedes sería meterme en problemas con mi esposo, sería meterme en camisa de 11 varas. Pero Esther supo lo que tenía que hacer, Aleluya. orar y pensar en un plan. Imagínense qué inteligencia de Esther. Bueno, yo voy a invitar al rey y a sus amigos a un banquete y en el banquete le voy a decir qué es lo que quiero. Sí. O sea, tuvo astucia para pensar, pero es. esa astucia no vino sola, vino con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Y así nos podemos ver un montón de ejemplos en la Biblia de que el Espíritu Santo es quien dice qué hacer y qué no hacer. Imagínense el caso de Noé. Si él hubiera pensado, me mandan a hacer un arca, un gran barco. Cuando yo he visto un barco, de haber dicho Noé, y tal vez si nos analizamos el contexto histórico donde estaba Noé, no era una tierra que predominara en la época lluviosa. Entonces, ¿para qué voy a hacer un arca, de haber dicho Noé? Pero no, decidió creer y confiar en Bendito Jesús, Dios, amén. en Dios, Yes. en la decisión que él quería que tomara. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos dirige. Nosotros, Yes. hermanos, debemos de aplicarnos a nuestra vida. Decirle a la decisión más rápida que tengamos que tomar, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Aleluya. Santo, dime qué Así es. es lo que voy a hacer. Espíritu Santo, dame qué palabra dar, qué respuesta dar. Decir sí, decir no. Hasta cositas muy sencillas tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de mi decisión? Espíritu Santo, ¿qué me diriges tú que hagas? La Biblia dice de que Jesús y el Espíritu Santo nos dirigen. Entonces, si nos dirigen es porque son nuestro mapa y nosotros debemos de tomar la dirección de Él. Bendito Dios. Ahora vamos a la segunda parte, hermanos. La primera parte era por qué debemos de tomar decisiones basadas en la voluntad del Señor. Amén. Ahora vamos a ver unos puntos claves para tomar decisiones. Porque, como le digo, humanamente nosotros nos descarriamos y queremos las cosas para allá. Sí. Y no tenemos paciencia, queremos que el Señor venga. A veces creo que los cristianos queremos que el Señor venga con un gran letrero y nos diga, haz esto. Y no, el Señor no va a bajar así.
Necesitamos mucha comunión y oración con Él para que el Señor nos dé una respuesta. Le venía preguntando yo a Pastor Arturo y le digo, Pastor, le digo yo, ¿cómo nació en su corazón fundar la filial Ciudad Pacífica? Y él me dice, estaba en un congreso en España orando. Y yo me quedé orando. Y después viene él y me dice, ¿y cómo había nacido hacerlo en esta casa? Porque el Señor le dio la sabiduría. No es que él dijo, bueno, yo donde sea voy a ir a sembrar la iglesia. El Señor y el Espíritu Santo es quien va dirigiendo, pero necesitamos tener una vida cerca de Cristo. Dice la Biblia de que nosotros tenemos que aprender a ser amigos del Espíritu Santo para escuchar la voz audible de Él. Porque a veces nuestra humanidad o nuestro corazón habla, porque nuestro corazón muchas veces nos dice todo lo que nosotros queremos y no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios sabe que necesitamos. Por eso vamos a ver nuestros puntos claves. El primero, tener paciencia. Y es el más difícil porque todos queremos las cosas para allá. Es el más difícil, pero necesitamos tener paciencia. Amén. Imagínense Moisés, qué paciencia, lidiar 40 años con el pueblo de Israel. Y si nosotros somos rebeldes, el pueblo de Israel era un poquito más rebelde. Imagínense qué paciencia tuvo Moisés para decir, bueno, ni modo, tengo que esperar a ver qué decide el Señor. Nosotros también necesitamos paciencia para lidiar, quizás no con un pueblo de Israel, pero para lidiar con las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida, porque hasta la decisión más pequeña nos puede arruinar nuestra vida, y muchas veces no nuestra vida física, sino que nuestra vida espiritual. Esther oró 3 días y esperó que el Señor le diera sabiduría sobre qué hacer. Recordemos que las decisiones apresuradas no nos llevan a nada. Imagínense si Esther dice, no, ve tu Mardoqueo cómo te libras. ¿Qué hubiera pasado? Puede ser que también Esther, por ser judía, la hayan matado. ¿Y qué tal si le dice, ok, Mardoqueo, yo voy a ir ahorita mismo a hablar con mi esposo? Pudo haber sido de que, si ya sabía Esther de que quien se presentaba delante de la presencia del rey sin pedir permiso moría, pudo haber sido de que si Esther en el momento apresuradamente iba, muriera. Pero Esther fue sabia y dijo, no, voy a orar 3 días y ayunar 3 días para que el Señor le diera la respuesta. Dice el Salmo 135, esperé yo a Jehová, espero mi alma en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Nuestra alma debe de esperar y descansar en el Señor. Hermanos, el Señor nos ama, el Señor nos cuida, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, y si el Señor sabe de qué tenemos necesidad, ¿por qué nos preocupamos? Siento de que cuando nosotros nos preocupamos demasiado y dudamos del Señor, es como que le estamos diciendo a Dios, mira, tú me estás mintiendo en lo que dice la Biblia, y no es así. El Señor es un Dios grande, poderoso, y que Él sabe de lo que tenemos necesidad, y que si tenemos paciencia, nos sometemos a Él nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Hay decisiones duras, hermanos, que requieren mucha oración. Yo conozco hay testimonios que cuentan hermanos y dice, una hermana, yo oré 1 año para tomar una decisión. ¿Cuánto hemos orado nosotros para tomar una decisión, hermanos? A veces nosotros queremos las cosas ya. Señor, dame esto ya. Pero el Señor no es un genio que le vamos a pedir los deseos y nos los va a conceder cuando se le antoje. La Biblia dice de que el Señor es Dios, Rey de los ejércitos. Él va a ayudarnos a tomar las decisiones, pero necesitamos estar en sintonía con Él, estar sometidos con Él, para que Él nos diga qué hacer y qué no hacer. El segundo punto clave para tomar decisiones es escuchar el consejo de quienes nos aman. Y quienes nos aman,
En el caso de nosotros, nuestra familia, Sí, así los que están casados, sus esposos, sus hijos, los otros que somos hijos todavía, sujetos como dijo Pastor Arturo, solteros y sujetos a nuestros padres, a nuestros papás. Y a veces créanme que es difícil. Yo me enojo con mi mami a veces cuando me aconseja. Me enojo. Yo le digo, ay mami, no. Pero, y a veces nos arrepentimos. Porque sabemos que nuestras mamás tienen razón. Fíjense que Así es, sí. yo recuerdo que mi mami siempre me dice, Melissa, mejora esa letra. Melissa, mejora esa letra. Melissa, esa letra. Y a veces en el trabajo me preguntan, ¿qué dice aquí? Y yo me acuerdo, mi mami me dijo que mejorara la letra. Entonces ahí uno viene a reaccionar y dice, los consejos de los que me aman son necesarios. Aleluya. Y en nosotros como iglesia los consejos que debemos de atesorar son los consejos de nuestros pastores y nuestros líderes. La Biblia dice de que Dios es quien pone a los líderes y a los gobernantes. Así es. Si el Señor ha establecido, ha instituido los líderes y pastores en la iglesia, es porque sabe de que algo nos van a aconsejar conforme a su palabra. A veces nosotros somos tercos y pasa por mí, hermanos, que a veces no consultamos las decisiones. Hay decisiones quizás muy personales que tenemos que tomarlas solo, pero hay decisiones que necesitan el consejo de alguien, de un líder, de un papá, de una mamá, de un amigo que esté en sintonía con Cristo. Pero hay que fijarse bien, hermanos, a quién le vamos a pedir el consejo. Porque imagínense que venga y yo le digo, mire, pastor, yo me siento mal, triste, decepcionada. El pastor me va a decir que vayamos a orar. Y imagínense que yo venga y le diga ya al bolito de la esquina, mire, yo me siento mal. El bolito me va a invitar a tomar. Entonces uno debe de aprender a saber a quién preguntarle y pedirle consejo. Por eso dice, escucha el consejo de los que te aman. Esther le dijo a Mardoqueo que no podía abogar por los judíos ante el rey porque tenía 30 días que el rey no pedía verla. Sí. Pero Mardoqueo le dijo que si no era ella, pues alguien más es quien nos va a venir a ayudar. Sí, sí. Mardoqueo le aconsejó, pues mira Esther, si no eres tú, alguien más va a usar al Señor para que nos ayude a rescatarnos. Y quién sabe si vas a vivir tú. A su manera Mardoqueo le aconsejó y le instruyó y Esther acató. Esther acató. Dice Proverbios 15:22. Los planes se caen sin el buen consejo, pero hay éxito donde hay muchos consejeros. Si no tenemos un buen consejero o no nos arrimamos a un buen consejero, muchos de nuestros planes van a fracasar. Es como cuando leemos la Biblia. Si nosotros no nos apoyamos de alguien o nos dirija a estudiar la Biblia cuando estamos empezando en la vida cristiana, cualquiera nos va a poder confundir. Así es en las decisiones que tomamos en la vida. Si nosotros no seguimos los buenos consejos, cualquiera nos va a confundir o nos va a llevar a tomar una mala decisión. Ya leímos lo que dice Proverbios 15:22. Los planes se caen sin el buen consejo. Necesitamos arrimarnos a buen árbol, como dice el dicho. Arrimarnos a buen árbol para que aprendamos a escuchar consejos y a ponerlo en práctica, hermanos. Como tercer punto clave, obedecer a Dios. Yo puedo decirles, hermanos, miren, ustedes traten de escuchar la voz del Señor, traten de tomarse de su mano, dejen que el Espíritu Santo los dirija. Ese puede ser mi consejo. Pero realmente si no obedecemos a Dios, no lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar. Imagínense que estamos quizás en una gran multitud y hay demasiada bulla. Pero si alguien le dice su nombre, una voz conocida, usted rápido escucha y dice, mi papá me habló, mi hermano me habló, mi esposo me habló, mi esposa me habló. Porque usted reconoce la voz de las personas con las que está cerca. Así es el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Si nosotros estamos cerca de Él,
vamos a escuchar la voz Aleluya, de Él. amén. Pero si no estamos cerca de Él, pues no vamos a escuchar. Entonces ahí resta en nosotros obedecer al Señor. Este es el mandamiento que les di: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan todos lo que he mandado hacer para que todo les vaya bien. Cualquier decisión que tomemos, hermanos, si va dirigida por la mano de Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir muy bien. A veces nosotros decimos, es que esta es una mala decisión, esta decisión es mala. Si yo la tomo como el Señor quiere que la tome, me va a doler. Pero hay decisiones que cuestan. Imagínense Jonás. Jonás le dijo al Señor, ve a Nínive a predicar. Pero dijo Jonás, no, yo no quiero ir a predicar a Nínive. Esa gente de Nínive es muy rebelde. Me voy a ir a esconder. Se subió a un barco. ¿Qué le pasó a Jonás por haber tomado una decisión incorrecta? Imagínense, se subió a un barco asustado con gente que no conocía. Se pusieron a echar suerte y para la suerte de él le cae. Pues vámonos al mar. Imagínense si Jonás no sabía nadar. Se pudo haber ahogado. Se pudo haber ahogado si no sabía nadar por haber tomado una mala decisión. Aparte de que lo tiraron al mar, se lo comió una ballena. Y si la ballena lo mastica, no iba a salir Jonás. No iba a salir Jonás por la mala decisión que tomó Jonás. ¿Y qué después hizo Dios? Mandó a vomitar a la ballena. Por eso les digo que no seamos como ovejas rebeldes, porque no sabemos cómo va a ser el cayado que utiliza el Señor para redirigir nuestros pasos. A Jonás lo mandó que fuera vomitado por una ballena. ¿Cómo va a ser el cayado que va a utilizar el Señor para redirigir nuestros pasos? Ya les dije al inicio de que el pastor con el cayado trae las ovejas. Hay ovejas que quizás el cayado le hace suavecito, pero hay ovejas que necesitan que el cayado lo jalen con fuerza para redirigir sus pasos, porque puede hacer que estén en un arbusto, lastimadas y heridas. Entonces no permitamos que nuestras decisiones sean dolorosas por no obedecer al Señor. Necesitamos obedecerlos y someterlos. La mejor decisión que podemos tomar ante cualquier situación es aquella que es mantenida bajo el centro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y para conocer la voluntad del Señor Jesucristo necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Bendito sea Dios que cada uno de los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Él va a dirigir nuestras vidas. Y también aquellos que nos están escuchando y no tienen a Cristo en su corazón, tienen la oportunidad de que Él dirija su vida y les ayude a tomar las mejores decisiones. Muy hundidos podemos estar, pero el Señor con su mano bondadosa nos rescata y redirige nuestras vidas y nos ayuda a que nuestras decisiones sean bajo su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones. Aleluya. Es por medio de Jesús que tenemos la salvación y que somos reconciliados con Él. Y por medio de la oración podemos venir delante de Él en busca de la dirección a la hora de tomar decisiones. Hay un texto muy bonito que siempre me ha gustado, que es Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Imagínense qué bondadoso es el Señor. Nos dejó el Consolador. Y aparte de que nos dejó el Consolador, nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted tiene sed o tiene hambre, usted va a pedir, y no está en su casa, usted va a pedir comida donde tiene confianza. Porque sabe que le van a decir, que vos andas hambriento. No le van a decir, vos andas hambriento. Vos venís a pedirme, a quitarme mi comida. Usted va a pedir donde tiene confianza, no donde no la tiene. Y el Señor nos dice, acérquense confiadamente, aleluya, ante el trono de la gracia y ahí recibiremos su misericordia. El Señor esta tarde nos dice, acerquémonos, tomen mi misericordia, pídanme, yo les ayudaré. Hay decisiones duras, difíciles y también hay decisiones fáciles, pero todas deben de ser guiadas bajo la voluntad y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Usemos los medios que Dios nos ha dado para caminar en Él y para tomar buenas decisiones. Aleluya. Lo hemos visto hoy.
Y el Señor nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Y nuestro deber es, ahora ya sabemos que tenemos acceso directo al trono de la gracia e invitar a más personas para decirle, vamos al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayuda. Seamos esos consejeros que dirigen a los demás a tomar buenas decisiones y sobre todo la mejor decisión de rendir su vida a Cristo. Hasta aquí ha sido mi tiempo, hermanos. No sé si despedimos de una sola vez. Bueno, hermanos, para nosotros es un placer compartir con cada uno de ustedes y les esperamos. Si gustan venir a filial Betel de Ciudad Pacífica, serán muy bienvenidos los días viernes a las 6:30, a las 6 y los domingos a la 1 de la tarde. Serán muy bien recibidos y créanos que nuestro mayor deseo es que tomen la mejor decisión de recibir a Jesucristo en su corazón. Oramos. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú nos has permitido, Señor, estar este día congregados alabando tu santo nombre, Señor. Te pido, Señor, que dirijas nuestra vida, Señor, que dirijas nuestros corazones y dirijas nuestra mente, que nuestras decisiones sean conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Bendiga a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, implante paz, Señor, alegría y sobre todo, Señor, para aquellos que no te conocen, la decisión de buscarte y alabarte. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.